Mi nombre es Rashid Al-Fayed. Tengo 34 años. Y el 14 de octubre de 2021, el destino marcado para mí era una fosa común sin nombre en las afueras de la ciudadela de Zamar. Fui entrenado para ser una máquina de matar, un instrumento ciego de la ira de un régimen que no toleraba la disidencia. Fui condenado a la ejecución más brutal y humillante por el mismo sistema que juré proteger con mi vida, todo por el crimen de encontrar la verdad en el libro de mis enemigos. Pero Jesús, el hombre al que me enseñaron a odiar, el profeta que según mis maestros no era más que un mensajero menor, tenía planos de redención que mi mente militar jamás podría haber calculado. Este es mi testimonio de cómo un cazador de cristianos se convirtió en una presa y finalmente en un hijo libre de Dios. Nací en 1989 en el corazón de Zamar, una región conocida por su fervor religioso extremo y su implacable sistema militar. No nací en una familia cualquiera. Soy el hijo mayor del general Hassan Al-Fayed, el comandante supremo de la Guardia de Zamar. Desde que di mis primeros pasos, mi vida estuvo predestinada. No había juguetes en mi infancia, solo réplicas de armas y mapas estratégicos. Mi padre no me abrazaba, me evaluaba. Si lloraba al caer y rasparme las rodillas, él me miraba con desdén y me obligaba a ponerme de pie sin ayuda, diciéndome que el dolor era una ilusión y que la debilidad era el único pecado imperdonable. Nuestra casa era una fortaleza de piedra negra, fría y austera, donde el silencio se imponía como una ley marcial. A los 7 años, fui enviado a la Academia de los Leones, el centro de entrenamiento para la élite de la Guardia. Allí, mi identidad fue sistemáticamente desmantelada y reconstruida. Me enseñaron que el mundo se divide en dos, los fieles y los infieles. Los fieles merecían la vida y la protección del Estado. Los infieles, especialmente aquellos que seguían al Nazareno, eran considerados un cáncer que debía ser extirpado antes de que infectara al cuerpo de la nación. Pasé mi adolescencia aprendiendo a desmontar un rifle de asalto con los ojos vendados en menos de 30 segundos, a resistir interrogatorios bajo tortura simulada, ya memorizar los textos sagrados que justificaban nuestra violencia. A los 18 años ya era un teniente condecorado. A los 25 me convertí en capitán de la Unidad de Operaciones Especiales, encargada exclusivamente de localizar y desmantelar células cristianas clandestinas. Tenía todo lo que un hombre en mi posición podría desear. Un apartamento de lujo en el Distrito Dorado, un vehículo blindado asignado a mi uso personal y el respeto temeroso de cada ciudadano que se cruzaba en mi camino. Cuando caminaba por los mercados de Zamar, con mi uniforme negro y la insignia del halcón carmesí en el pecho, la gente se apartaba como si el mar rojo se abría ante ellos. Pero déjenme ser honesto con ustedes sobre la naturaleza del poder obtenido a través del miedo. Es un veneno solitario. A pesar de las fiestas en los salones de oficiales, a pesar de las mujeres y el dinero, había un frío perpetuo en mi estómago. Cada noche, al quitarme las botas manchadas de polvo y a veces de sangre, me miraba al espejo y veía los ojos de un extraño, unos ojos muertos. La propaganda nos decía que los cristianos eran agentes extranjeros, espías que buscaban destruir nuestra cultura y envenenar a nuestros hijos. Nos decían que sus reuniones eran orgías de depravación y conspiración. Sin embargo, la realidad que encontré en mis redadas era desconcertante. Irrumpíamos en sótanos húmedos o en trastiendas de comercios a medianoche, derribando puertas con arietes, gritando órdenes y apuntando con linternas cegadoras a los rostros de familias, ancianas tejiendo, padres abrazando a sus hijos, jóvenes leyendo en voz baja. No encontré armas, no encontré planes para derrocar al gobierno. Solo encontré libros y pan. Recuerdo vívidamente una noche en enero de 2020. Habíamos recibido inteligencia sobre una imprenta clandestina en el sector industrial.
Mi unidad rodeó el edificio. Di la orden de asalto. El ruido de los cristales rotos y las botas pesadas llenó el aire. Arrastramos a un grupo de hombres al centro de la sala. Uno de ellos, el líder, un hombre llamado Elías, tenía la cara ensangrentada por el golpe de culata que le había dado mi sargento. Mientras lo tenía de rodillas, con mi pistola presionando su sien, esperé ver el odio en sus ojos. Esperaré ver el mismo miedo animal que veía en los criminales comunes. Pero Elías me miró y con una voz tranquila que cortó la tensión del momento, dijo: «Te perdonamos, comandante. No sabes a quién sirves realmente, pero él te ama». Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier bala. Me enfurecí. Le grité que se callara. Lo golpeé nuevamente, pero no pude borrar esa mirada de compasión. ¿Cómo podía alguien amarme mientras yo sostenía el instrumento de su muerte? Esa noche, confiscamos cajas de material subversivo. Eran Biblias. Según el protocolo, debíamos quemarlas en el patio del cuartel. Mientras mis hombres apilaban los libros y rociaban gasolina, algo me impulsó a tomar uno. Era un pequeño Nuevo Testamento con tapas de cuero azul. Lo deslicé dentro de mi chaleco táctico, diciéndome a mí mismo que era para analizar al enemigo, para entender mejor sus tácticas psicológicas. Durante semanas, el libro permaneció escondido debajo de las tablas del suelo de mi dormitorio. Me quemaba la curiosidad, pero el miedo a ser descubierto era real. En la guardia de Zamar, la posesión de este libro era traición, castigada con la muerte inmediata. Pero el vacío en mi alma, ese abismo que ni el alcohol ni la violencia podían llenar, me empujaba hacia él. Una noche, después de una misión particularmente brutal, donde tuvimos que separar a unos niños de sus padres, no pude dormir. El silencio de mi apartamento era ensordecedor. Saqué el libro. Mis manos que habían estrangulado y golpeado, temblaban al abrir las páginas finas como alas de insecto. Leí al azar. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tuve que cerrar el libro de golpe. Mi corazón latía desbocado. Esto era una locura. Todo mi entrenamiento, toda mi vida, se basaba en la destrucción de los enemigos. La justicia era el ojo por ojo. El honor era la venganza. Y aquí estaba este hombre, este Jesús, diciendo lo contrario. Diciendo algo que sonaba imposiblemente débil, pero que resonaba con una fuerza atronadora en mi conciencia. ¿Amar a mis enemigos? ¿Era eso lo que Elías estaba haciendo esa noche? ¿Era esa la fuente de su paz sobrenatural? Seguí leyendo noche tras noche, como un hombre sentado que encuentra un manantial en el desierto. Leí sobre la mujer adúltera a la que Jesús salvó de la lapidación. En mi cultura, yo habría sido el primero en lanzar la piedra. Pero Jesús dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Me vi a mí mismo en esa multitud, con la piedra en la mano, y me di cuenta de que yo era el más pecador de todos. Mis medallas, mis rangos, mi linaje, todo era basura ante la pureza moral de este maestro. No era un profeta más. Las palabras tenían autoridad. Una autoridad que no venía de la espada, sino de la verdad eterna. Antes de continuar con cómo esta revelación destruyó mi vida para luego salvarla, quiero pedirte algo. Si escuchas esto y sientes, aunque sea una pequeña chispa de curiosidad, o si alguna vez tienes sentido ese vacío del que hablo, te invitamos a suscribirte al canal. Historias como la mía necesitan ser contadas para que la oscuridad no gane. La transformación interna comenzó a afectar mi desempeño externo. Ya no podía golpear con la misma fuerza. Empecé a vacilar en las redadas. Mis subordinados lo notaron. Tarik, mi segundo al mando, un hombre ambicioso que codiciaba mi puesto, empezó a observarme con sospecha. En los informes omitía nombres. Si encontrábamos a un grupo pequeño orando, les daba una advertencia y los dejaba ir.
reportando al cuartel general que la ubicación estaba vacía. Sabía que estaba caminando sobre el filo de una navaja, pero no podía evitarlo. Me había enamorado de este Jesús que sanaba a los leprosos y cenaba con los marginados. El 12 de octubre de 2021, la trampa se cerró. Tariq me había seguido. Había informado a mi padre. Esa tarde fui convocado a la oficina del general. Al entrar, vi que no estaba solo. 2 agentes de la inteligencia religiosa estaban de pie en las sombras. Mi padre estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con el pequeño Nuevo Testamento azul sobre la mesa. El silencio en la habitación era tan denso que podía saborear. «Rashid», dijo mi padre, sin levantar la vista del libro. «¿Sabes qué es esto?» «Es un libro, padre», respondí, manteniendo la posición de firmes, aunque mis piernas parecían de agua. «Es veneno», rugió, golpeando la mesa con el puño. «Es el manual de los traidores. Tariq me dice que lo sacaste de tu apartamento. Me dice que has estado dejando escapar a las ratas que juraste exterminar. ¿Es cierto?» Podría haber mentido. Podría haber dicho que era parte de una investigación encubierta. Mi padre quería desesperadamente creer cualquier excusa para no tener que ejecutar a su primogénito. Pero grabé las palabras de Jesús. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. En ese instante, el miedo desapareció. Fue reemplazado por una calma extraña, una certeza absoluta. «Es cierto, Padre», dije, mirándolo a los ojos. «He estado leyendo las palabras de Jesús, y he descubierto que hemos estado equivocados. Ningún hijo terrorista. Son portensores de una verdad que nosotros intentamos silenciar con sangre, porque tememos su luz». La bofetada de mi padre me tiró al suelo. Sangre llenó mi boca. «¡Lleváoslo!», gritó, con la voz quebrada por la ira y la vergüenza. «Ya no tengo hijo. Este hombre es un apóstata y un traidor a la patria». Fui despojado de mi rango allí mismo. Me arrancaron las insignias del uniforme, rasgando la tela. Me esposaron y me arrastraron por los pasillos que yo solía comandar. Vi a mis propios hombres, soldados que yo había entrenado, mirándome con una mezcla de horror y desprecio. Fui arrojado a la sección 4 de la prisión de máxima seguridad de Zamar, el mismo lugar donde yo había enviado a tantos creyentes. La ironía era un castigo en sí misma. Mi celda era un agujero de hormigón sin ventanas, húmedo y oscuro. El suelo estaba cubierto de inmundicia. Durante 2 días fui sometido a interrogatorios brutales. Querían nombres. Quería saber quién me había lavado el cerebro. Mis antiguos compañeros se turnaban para golpearme. «Confiesa, Rashid», me decía. «Vuelve a la fe verdadera y tal vez el general tenga piedad». Pero cada golpe solo servía para solidificar mi fe. Recordaba el sufrimiento de Cristo en la cruz. Él había soportado mucho más por mí. ¿Cómo podría yo rendirme ahora? El juicio fue una farsa rápida, un tribunal militar a puerta cerrada. Fui condenado por alta traición y apostasía. La sentencia, decapitación pública al amanecer del 15 de octubre, para servir de ejemplo a cualquiera que pensara en desviarse. La noche del 14 de octubre yacía en el suelo frío de mi celda. Mi cuerpo estaba roto, lleno de moretones y cortes, pero mi espíritu estaba extrañamente alerta. Sabía que me quedaban pocas horas de vida. El miedo intentaba apoderarse de mí. La muerte, esa vieja conocida a la que yo había servido, ahora venía por mí. Empecé a orar. No las oraciones ritualistas y vacías de mi juventud, sino una conversación desesperada y honesta. «Jesús», susurré en la oscuridad, con los labios hinchados. «Si eres real, si todo lo que leí es verdad, te entrego mi vida. Lamento cada golpe que di, cada familia que destruí. Si mi muerte sirve para glorificarte, que así sea. Pero tengo miedo. Por favor, no me dejes solo en este final». El silencio de la prisión era absoluto, solo roto por el goteo lejano de una tubería.
Cerré los ojos, esperando el sonido de las botas de los verdugos. Entonces, sucedió. Eran las 3 de la madrugada. De repente, la celda, que estaba en una oscuridad abismal, se iluminó. No era la luz eléctrica de una bombilla. Era una luz blanca, pura, intensa, pero que no lastimaba los ojos. Al principio, pensé que estaba alucinando por el dolor y la deshidratación. Me incorporé con dificultad, cubriéndome la cara. En medio de esa luz había un hombre. No toques el suelo sucio. Llevaba túnicas que parecían tejidas con luz misma. Su rostro... ¡Oh, su rostro! No puedo describirlo con justicia. Tenía autoridad y poder, como un rey guerrero, pero sus ojos estaban llenos de una ternura infinita. Reconocí quién era al instante. Mi alma lo reconoció. «Rashid», dijo. Su voz no era sonido, era como una vibración que resonaba en mis huesos, como el estruendo de muchas aguas. «¿Por qué me perseguías?» Caí de rostro al suelo, temblando incontrolablemente. «Señor», logré balbucear. No sabía, estaba ciego. «Perdóname». Sentí una mano sobre mi hombro. El calor que emanaba de su toque disolvió instantáneamente el dolor de mis heridas. Me atreví a levantar la vista. Él me estaba sonriendo. «Has sido un guerrero para la oscuridad, Rashid. Ahora serás un guerrero para mi luz. No morirás hoy. Tengo un pueblo que necesita ser protegido, y muchas ovejas que aún están perdidas en esta nación. Tú las guiarás». «Pero, señor», dije, mirando las pesadas cadenas que ataban mis pies a la pared, «la sentencia está dictada. Los guardias están afuera. No hay salida». Jesús se irguió, y su presencia llenó la pequeña celda hasta que pareció que las paredes desaparecían. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguna cadena puede contener a quien yo he hecho libre. Levántate y camina». La luz se desvaneció suavemente, dejándome en la penumbra, pero ya no estaba solo. Una paz sobrenatural me inundó. Miré mis pasteles. Las rejillas de acero, que requerían una llave maestra, simplemente se abrieron y cayeron al suelo con un ruido sordo. Me puse de pastel. Mi cuerpo, que minutos antes gritaba de dolor, se sentía fuerte, renovado. Me acerqué a la puerta de acero macizo. No tenía manija por dentro. Empujé suavemente. La puerta, que debería haber estado cerrada con 3 cerrojos, ocurrió sin resistencia. Se abrió hacia el pasillo. Salí con cautela. El pasillo de la sección 4 estaba custodiado por 2 guardias armados con rifles automáticos. Estaban sentados en sus sillas, con los ojos abiertos, pero parecían estar en un trance profundo, mirando a la nada, completamente inmóviles. Pasé mi mano frente a la cara de uno de ellos, un hombre llamado Karim, con el que había compartido muchos guardias. No parpadeó. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Caminé por los laberintos de la prisión. Cada puerta, cada reja electrónica, se abriría a mi paso justo antes de que yo la tocara. Las cámaras de seguridad, que monitoreaban cada centímetro, giraban hacia la pared justo cuando yo pasaba, como si una mano invisible las desviara. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de asombro. Estaba caminando a través del vientre de la bestia, y la bestia estaba dormida. Llegué al patio exterior. Aquí era donde el peligro era mayor. Había torres de vigilancia con francotiradores y perros de ataque. Me pegué a las sombras de los muros. Un perro Doberman, entrenado para matar a la orden, se acercó a mí. Me tensé, preparándome para luchar. El animal me olfató, movió la cola suavemente y se sentó a mis pies, lamiendo mi mano. Incluso las bestias obedecían al señor que me guiaba. La puerta principal del complejo, un portón de 5 metros de altura, tenía una pequeña puerta peatonal. Estaba entreabierta. Salía la noche fresca del desierto de Zamar. El aire nunca había oído tan dulce. A unos 100 metros de la prisión, en un camino de tierra poco usado, había un viejo camión de transporte de verduras con el motor en marcha. Un hombre estaba al volante. Me acerqué con cautela. El conductor bajó la ventanilla.
Era un anciano con barba blanca. ¿Eres Rashid?, preguntó en un susurro. Lo soy, respondí, confundido. Sube rápido. El señor me despertó en sueños hace 2 horas y me dijo que viniera a este punto exacto a recoger a un hermano. No pregunté más. Subí al camión. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás, hacia la fortaleza negra de Zamar. Las sirenas aún no sonaban. Dios había cegado los ojos de todo un ejército para salvar a un solo hombre. Lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño. Lágrimas de gratitud, de arrepentimiento y de un amor abrumador. El viaje hacia la frontera fue tenso pero milagroso. Pasamos 3 puntos de control. En cada uno, los soldados, que deberían haber estado buscando a un fugitivo de alto perfil, porque seguramente la alarma ya había sonado, ni siquiera miraron la parte trasera del camión donde yo me escondía entre sacos de patatas. En el último control, el oficial simplemente le hizo señas al anciano para que pasara sin siquiera pedirle documentos. Era como si fuéramos invisibles. Cruzamos la frontera hacia un país vecino más tolerante al amanecer. El sol salía sobre las montañas, pintando el cielo de colores dorados y púrpuras. Para mí, era el amanecer de una nueva vida. Me puse en contacto con una red de misioneros subterráneos usando los conocimientos que yo mismo había adquirido al perseguirlos. Cuando me reuní con ellos en una casa segura, hubo un momento de tensión. Algunos me reconocieron. Había sido el rostro de sus pesadillas. Había sido el carnicero de Zamar. Pero cuando les conté mi testimonio, cuando les habló de la visión y de cómo Jesús me había sacado de la celda, el miedo se transformó en alabanza. Me abrazaron. Hombres y mujeres a los que yo habría encarcelado semanas atrás me lavaron las heridas, me dieron ropa nueva y me llamaron hermano. Ese fue mi verdadero bautismo, no solo en agua, sino en el amor incondicional que solo Cristo puede dar. Desde entonces, mi vida ha sido una misión constante. No puedo volver a Zamar. Mi rostro está en todas las listas de buscados, y hay una recompensa millonaria por mi cabeza. Mi padre ha declarado públicamente que estoy muerto para él, y sé que si alguna vez me encuentran, no habrá juicio, solo una ejecución sumaria. Pero no me importa. He ganado algo que mi padre, con todo su poder y sus medallas, nunca tendrá: la paz. Ahora trabajo desde el exilio. Utilizo mi conocimiento de las tácticas de la guardia para ayudar a los cristianos perseguidos a escapar. He coordinado rutas de extracción seguras. He enseñado a las iglesias subterráneas cómo comunicarse sin ser detectadas, y he enviado millas de Biblias de contrabando a la región, las mismas Biblias que una vez traté de quemar. Cada libro que cruza la frontera es una victoria. Cada creyente que escapa a un lugar seguro es una bofetada al reino de la oscuridad. Recibo correos y mensajes de odio. Me llaman traidor, perro, apóstata. Pero recibo también mensajes de antiguos soldados, hombres que sirvieron bajo mi mando, que me preguntan en secreto: ¿es verdad, comandante? ¿Realmente viste a Jesús? Porque yo también siento este vacío. Y a ellos les predico el Evangelio. Ya he visto a 3 de mis antiguos subordinados entregar sus vidas a Cristo. La semilla está creciendo incluso dentro de los muros de la fortaleza. A veces despierto en medio de la noche sudando, pensando que sigo en esa celda, esperando al verdugo. Pero entonces siento la cicatriz en mi muñeca donde estaban las esposas, y recuerdo la luz. Recuerdo la voz que sonó como muchas aguas. Yo soy el camino. No fue un sueño. Fue la realidad más tangible que he vivido. Dios no elige a los capacitados. Él capacita a los elegidos. Y a veces elige a los que parecen más lejanos, a los peores enemigos, para demostrar que su gracia no tiene límites. Yo era Saulo de Tarso, respirando amenazas y muerte, y él me convirtió en un instrumento de su paz. Ahora, te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, ¿qué te detiene?
Quizás no seas un comandante militar perseguidor de cristianos, pero tal vez tengas tus propias cadenas. Cadenas de adicción, de depresión, de orgullo, de pecado. Tal vez te sientes atrapado en una celda de tu propia creación, esperando un final inevitable. Quiero decirte que el mismo Jesús, que entró en mi prisión de máxima seguridad y abrió las puertas de acero, puede entrar en tu situación hoy. No hay pared demasiado gruesa para Él. No hay pecado demasiado grande que su sangre no pueda cubrir. El milagro no fue solo que escapé de la muerte física. El verdadero milagro fue que mi corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne. El odio fue desplazado por el amor. Si Dios pudo hacer eso con un hombre como yo, ¿qué no podrá hacer contigo? No subestimes el poder de una oración honesta en la oscuridad. Yo solo dije, si eres real, sálvame. Y Él respondió con un terremoto de gracia. Haz esa oración hoy. Atrévete a desafiar tus dudas. La vida con Cristo no es fácil. He perdido mi estatus, mi riqueza, mi familia y mi patria. Vivo con una diana en la espalda. Pero cada mañana, cuando abro los ojos y respiro el aire de la libertad, sé que soy más rico que el rey de Zamar, porque tengo a Cristo, y teniéndolo a Él, lo tengo todo. Jesús sigue apareciéndose hoy. Sigue rompiendo cadenas. Sigue confundiendo a los sabios y a los fuertes. Tú podrías ser el próximo testimonio que sacudirá al mundo. Suscríbete si crees que Dios existe y comparte esta historia para que la luz llegue a más rincones oscuros. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.